La tensión continúa en Venezuela tras los despliegues militares de Estados Unidos en el Caribe. Maduro despliega milicianos por el país y también empiezan persecuciones a activistas y civiles que se reportan o que se quejan de lo que sucede en Venezuela en redes sociales. Casualmente ahora la izquierda empieza a negar la existencia del Cártel de los Soles, del Tren de Aragua, de Antifa y de todo lo que está combatiendo esta administración. Hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, analista de Voz, Franklin Camargo, comentarista de PragerU, y Orlando Avendaño, periodista de Voz.yo y analista. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y Franklin, voy a empezar contigo. ¿Cuáles son los principales riesgos operativos y estratégicos de expandir las operaciones antinarcóticos a territorio venezolano como las que estamos viendo todos estos días? Bueno, yo creo que los principales riesgos los está asumiendo es justamente el régimen de Nicolás Maduro. Donald Trump lo decía hace unos días, hace menos de 2 semanas, en un discurso en la Organización de Naciones Unidas. Si usted lidera un cartel de drogas o una organización criminal, terrorista, que está causando daño, muerte, sufrimiento en los Estados Unidos, usted está en los últimos días. Esto no ha quedado en un simple despliegue que busque enviar un mensaje específico. Esto no ha quedado únicamente en palabras o en designaciones simbólicas. Es una operación militar que no va únicamente tampoco con la incautación o neutralización de unas narcolanchas específicas. Tiene otros objetivos que son más profundos. Y es una operación y un despliegue militar que hay que recordar, porque es importante también decirlo, se está dando por la voluntad de los republicanos y de la administración Trump, porque hace tan solo una semana los demócratas hicieron un esfuerzo para bloquear este tipo de operaciones. Se justifica 100%. Venezuela produce a través del cartel de los soles y el régimen de Nicolás Maduro alrededor del 20% de la cocaína que llega a los Estados Unidos. Hay que neutralizarlos. Para neutralizarlos se necesita fuerza y son operaciones que tienen el respaldo, y bien lo muestran las encuestas, de la mayoría de los venezolanos y también de la mayoría de los estadounidenses, especialmente los estadounidenses republicanos. Ojalá los demócratas pudiesen acompañarnos en este sentido común. Vanessa, voy contigo. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este tipo de operaciones? ¿Crees que esto es necesario para combatir el narcoterrorismo, como lo decía Franklin, o crees que debería haber quizás más supervisión en tema congresional? Yo creo que el secretario Marco Rubio fue muy claro cuando dijo que durante muchos años Estados Unidos lo que había hecho era parar esos barcos y, digamos, unas medidas más blandas, y que no habían funcionado, particularmente que no habían funcionado con Venezuela, y que por eso ahora no debía quedar duda de que bajo esta administración, si se sabía que había un barco que llevaba o que trae más bien drogas hacia Estados Unidos, pues que va a ser hundido y que se van a tomar este tipo de medidas. Yo creo que, pues en general, digamos, de las mayores libertades que tiene un presidente es en materia de política exterior y en materia de combatir amenazas a la seguridad nacional. Y creo que sobre todo ahora, en un momento donde tenemos unos demócratas que parecen ponerse algunos abiertamente incluso del lado de regímenes y defenderlos o intentar beneficiarlos, pues yo creo que no solo yo, sino muchos hispanos y sobre todo muchos venezolanos quisieran la menor intervención posible de los congresistas demócratas y que dejen a esta administración a hacer las cosas como las está haciendo, intentar ayudar a la región realmente, no como lo hacía la administración del presidente Biden. Es así, Orlando. Ahora voy contigo, Orlando. ¿Qué me puedes decir sobre la negación mediática sobre estos grupos que han causado tanto daño a la seguridad nacional de Estados Unidos? Porque hemos visto acciones violentas de estos grupos, pero ahora hay muchos que dicen no, que no hacen daño o no, que no existen. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, creo que se están aislando de toda la sociedad, se están aislando del sentido común y están de alguna manera exponiéndose como aparatos de propaganda que simplemente pretenden favorecer a una facción política. Porque lo que ha quedado demostrado en todas las encuestas, sobre todo en la opinión pública americana que ha sido registrada, esta última encuesta, por ejemplo, de Harvard Harris, dice claramente que es la gran mayoría de los americanos los que identifican a estos grupos narcoterroristas como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y como un problema
a la salud y a la integridad de los americanos. Que ahora la prensa pretenda decir que eso no existe, que es falso o que la amenaza no es significativa, es prácticamente darle la espalda a lo que es un clamor. Yo creo que de la mayoría de los americanos, pero también de la mayoría de los latinoamericanos que sufren a diario el impacto del narcoterrorismo, bien sea a través de las drogas, que sabemos que dejan decenas de miles de muertos al año, o bien sea a través del crimen organizado, que también es un efecto colateral del narcoterrorismo y que también deja decenas de miles de muertos al año. Franklin, también te quiero preguntar esto aquí. ¿Qué me puedes decir sobre la negación mediática de que todos estos grupos existen o que todos estos grupos hacen cosas malas? Mira, lo que estamos viendo es que dentro del Partido Demócrata y el movimiento progresista, la estrategia para reaccionar a todas las políticas de Trump es no hacer un juicio objetivo de lo que está haciendo, ni siquiera es ver la ley, es simplemente ir en contracorriente. La brújula moral de los demócratas está rota y reacciona únicamente a partir de las acciones de Trump. Es un movimiento reaccionista. Esto los hace negar la realidad, negar los datos, negar lo que está sucediendo. El cartel de los soles, que es otra arma, otro brazo del régimen represivo y corrupto de Nicolás Maduro. Tan solo ayer veíamos además cómo el régimen de Nicolás Maduro tiene una capacidad de despliegue en Colombia para atacar a 2 disidentes y 2 críticos de la dictadura. Bueno, así también tiene tráfico de droga, tiene terrorismo organizado y está causando daño en los Estados Unidos. Cuando el Partido Demócrata y el Comité de Asuntos Exteriores, controlado por un demócrata que fue al funeral de Chávez, por cierto, en 2013, y dijo que Chávez le había dado voz a los pobres, cuando ese comité lanza un comunicado y dice que el pueblo americano no quiere cambio de régimen en Venezuela, está negando una serie de cosas como la voluntad de los venezolanos, la elección de julio del año pasado, pero aún más importante, porque ellos son americanos y le den respuestas a los americanos, niegan la amenaza existencial que el régimen de Maduro representa. Así que sí, hoy, tristemente, yo soy conservador, pero lo digo de verdad, porque esto debería unirnos a todos. Tristemente, hoy el movimiento progresista es capaz de defender a Maduro, de defender las mentiras, de negar la realidad, de negar lo que es objetivo, lo que es tangible, simplemente para tratar de criticar a Maduro. Sí, hoy son capaces de darle la mano a narcotraficantes y defender a narcotraficantes y a criminales y a terroristas para así poder intentar criticar a Donald Trump. Han abandonado el sentido común por completo. Realmente grave. Y estábamos hablando de estos grupos a nivel genérico, pero ahora vamos a especificarnos en uno. Voceros, influencers y figuras de televisión como Jimmy Kimmel y políticos demócratas aseguran que el grupo extremista Antifa no existe. Vanessa, dado que el Departamento de Seguridad Nacional reportó arrestos de docenas de extremistas alineados con Antifa en septiembre de 2025 por ataques a oficiales federales en Portland, ¿cómo responden las afirmaciones demócratas de que Antifa es solo una idea y no es una red organizada responsable de violencia? Bueno, yo creo que aquí la administración ha dado un paso muy importante porque efectivamente yo creo que durante años, digamos, la gente que ha seguido Antifa, no solo desde la parte de medios de comunicación y, por ejemplo, los periodistas que vimos en esa reunión en la Casa Blanca, sino desde la parte de inteligencia, uno de los retos es que efectivamente Antifa no tiene una lista, efectivamente Antifa no tiene, digamos, una estructura que alguien pueda conocer. Y en ese sentido representa un reto para las, digamos, autoridades y la gente de seguridad. Ahora, que esa situación signifique que Antifa no existe, pues no, todo lo contrario. Sí existe y es una amenaza, y ese tipo de organizaciones que no tienen efectivamente una lista y una... o sea, que no es tan fácil en materia de seguridad identificar cada uno de los roles, pues todo lo contrario, no es que no existan, sino que plantean un reto aún mucho mayor. Ahora bien, esto no nos, digamos, estas acusaciones o estas declaraciones de demócratas y de influencers de izquierda no nos tienen que asombrar, porque pues ellos son capaces de negar cualquier cosa. Es decir, cuando Antifa hacía lo que ellos llamaban manifestaciones mayoritariamente pacíficas, todo el mundo estaba viendo en la televisión cómo esa gente, lo que estamos viendo ahí, incendiaba
rompía carros, dañaba propiedad privada, y mientras que todos los americanos veían eso en la televisión, esta misma gente que ahora dice eso salía a decir que esas protestas eran pacíficas. Entonces ellos no tienen ningún problema en negar nada. Yo creo que lo que sí hay que hacer es aclarar que Antifa presenta ciertos retos para la seguridad, pero que eso incluso debería hacernos aplaudir más a la administración por tomar el reto y enfrentar las cosas como son. Es así, Vanessa, y es que aunque no existe una lista, existen donaciones a organizaciones ligadas a Antifa. Orlando, para esto voy contigo. El anuncio de la Casa Blanca en octubre de 2025 reveló más de 100 millones en fondos de contribuyentes y donaciones demócratas de grupos como Open Society de Soros y Arabella Advisors, dirigidos a organizaciones ligadas a Antifa. Sabemos que ligada es una palabra importante, pero esto no desmiente también directamente la narrativa demócrata de que no existe como entidad estructurada si pues han recibido donaciones. Solamente eso, es que esto forma parte de un enclave mucho mayor, una estructura que ha tejido muy bien alianzas internacionales, ha desarrollado muy bien cooptación de fondos internacionales, del crimen organizado. También hablamos del narcotráfico para impulsar estos actos de terrorismo como los que vemos en Portland o hemos visto, yo creo que desde el 2020 en Estados Unidos. En enero de este año, tenemos que recordar, hubo en Caracas el primer gran congreso antifascista del mundo. A este congreso asistieron cientos de organizaciones, pero también muchísimas organizaciones de Estados Unidos. Este congreso tiene una relación muy estrecha con el movimiento Antifa, que financia a grupos antifascistas en Estados Unidos. Veíamos hace un par de semanas en la universidad, o menos, hace una semana en la Universidad de Georgetown, como un supuesto grupo desplegaba carteles que hacían apología al asesinato de Charlie Kirk. Resulta que este grupo ha recibido fondos de esta misma estructura que tiene vínculos con el crimen organizado latinoamericano, con los regímenes en Cuba, etc. Entonces, esto puede sonar como una locura, como algo conspiranoico, pero en lo absoluto lo es. Hay que entender que la izquierda mundial se organiza, actúa de manera simultánea, muy bien coordinada y está muy bien relacionada, y hoy está actuando para generar disturbios y desestabilización en Estados Unidos. Es realmente increíble. Y Franklin, me lo decías anteriormente, pero ¿existe una especie de ceguera voluntaria o simple rechazo a todo lo que quiera atacar a la administración Trump, sin importar el bienestar del país? ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta qué punto crees que pueda llegar? Mira, y te lo digo como una persona que vive en California, cuando estoy viendo además quiénes son los posibles próximos gobernadores que reemplazarán a Newsom. Cuando uno cree que no puede ser peor, cuidado con tus palabras porque definitivamente puede ser peor. Pero con lo de Antifa quiero hacer precisión a algo. Porque la izquierda podrá ser errática, podrá ser violenta, podrán promover ideas que fracasan si uno lo que busca es la prosperidad y la libertad, pero no son tontos en cuanto a la propaganda se refiere. Ellos el tema de Antifa saben cómo lo manejan. ¿Por qué? Porque ellos quieren que sea un debate semántico. Antifa no es una organización, es una ideología. Por lo tanto, aquellos que se oponen a Antifa son fascistas, porque las personas Antifa no son más que todo aquel que se opone al fascismo. Esa es la respuesta que daba Joe Biden en un debate con Donald Trump en el 2020. Y ese es el argumento que hoy los izquierdistas usan en redes sociales y los congresistas incluso utilizan en tribunas oficiales públicas. Y es por eso que hay que combatirlo y decirlo de frente. Hoy quienes utilizan la etiqueta de Antifa, de antifascismo, son los mayores fascistas. Son aquellos que no creen en la libertad de expresión, son los quienes no creen en la propiedad privada, son aquellos que están dispuestos a causar vandalismo, crimen, desastre cada vez que salen a las calles. Y por supuesto que son una organización, tienen financiamiento de los peores movimientos y de los peores gobiernos y enemigos de Estados Unidos en el mundo. Realmente increíble todo lo que sucede en el mundo actual. Nos vamos a un corte comercial y usted no se mueva de sus asientos, que al volver continuamos con nuestros analistas.